Bueno, seguidores del Tribuno, estamos aquí con Jorge Ovejero, abogado del diputado nacional Emiliano Estrada. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, ¿Cómo está vamos a toda la charlar audiencia? profundo. Un tema que está ocupando la agenda pública son las acusaciones contra el diputado Emiliano Estrada. Hubo esta semana, este viernes, una audiencia y el diputado no se presentó. ¿A qué se debe eso? Esto se debe a que no tenemos definido todavía un juez natural. Acá hay tres jueces que se están disputando esta causa, lo cual es insólito. Nunca vi un precedente igual, porque en materia procesal penal hay un principio que es el non bis in idem, pero acá en Salta, cuando se trata de un opositor político al gobernador como es Emiliano Estrada, pareciera que inventamos conceptos procesales nuevos como el non tris in idem, porque hay tres jueces que se están disputando la posibilidad de quedarse con este caso. Esto tiene una gran importancia porque cada uno de estos jueces aplica códigos procesales penales diferentes. El juez Casanelo aplica el Código Procesal Penal de la Nación viejo. La jueza Jiménez, Mariela Jiménez, federal de garantías número 2 de acá de Salta, aplica el Código Procesal Penal federal, que se empezó a aplicar como plan piloto en 2 o 3 provincias y nada más. Y la jueza Claudia Puertas, de garantías número 8 de la provincia de Salta, aplica el Código Procesal Penal de Salta. Y son tres códigos procesales penales totalmente distintos. Entonces, ¿por qué no fue Estrada a la audiencia? Porque yo le aconsejé que hasta tanto no tengamos definido un juez natural competente, un fiscal competente y una ley aplicable, una ley procesal penal aplicable, era totalmente desaconsejable que él se presente a ejercer su derecho de defensa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo lo llevaba hoy a la audiencia ante el fiscal Amad y la jueza Jiménez y lo hago declarar, defendiéndose de la imputación que le quieren hacer, y después la Corte Suprema o la Cámara Federal de Salta resuelven que la causa es de competencia del juez Casanelo, lo tengo que hacer que declare de vuelta. Y en esa segunda y tercera declaración puede llegar a haber diferencias, pequeñas inconsistencias o pequeñas contradicciones que perjudiquen su derecho de defensa. Él tiene derecho a declarar una sola vez ante el juez que va a resolver su caso. Y todavía no sabemos cuál es el juez que va a resolver ni la ley que se va a aplicar. Hago un paréntesis, después vamos a volver a esta audiencia. Pero ¿cómo empieza esta causa? El diputado denuncia persecución política. ¿Esto es así como lo ven? Claramente esto es una persecución política sin precedentes, pero lo grave del caso es que en este caso se está usando como herramienta para la persecución política el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, que es el titular del poder penal del Estado provincial, y se está usando a una fiscalía penal para subrogarse en facultades que no le son propias. Y esto no lo estoy planteando solo yo, también lo está diciendo el fiscal Amad y también lo están diciendo los abogados de otras personas que están relacionadas en la causa, para proscribir a un adversario político. Se está usando la justicia penal de Salta para censurar, o sea, callar a un adversario político del gobernador y para proscribir, intentar bajarlo de las próximas elecciones. Y esto es gravísimo y yo creo que no tiene antecedentes en nuestra provincia de un retroceso institucional tan, pero tan grave. Se discutió mucho el tema de la intimidación pública, ¿no? Si es, no es. Claramente el fiscal Amad lo desestimó, incluso mandó a leer a la fiscal Sofía Cornejo a Orson Welles. Desde un principio se marcó eso cuando la causa pasó al fuero federal, cuando el juez Pablo Cerdán se declara incompetente y se ve que no se puede avanzar en eso. Ahora me llamó la atención algo que hizo la jueza Puertas, la jueza de garantía número 8, de declararse competente. Voy a tocar varios de los puntos Sí, que sí, vos sí. mencionaste recién. Primero, bien dijiste, la causa empieza siendo por intimidación pública. Yo me pregunto, ¿por qué a nivel mediático todo el arco oficialista del gobierno provincial salió a titular que este era el caso de las fake news?
se le imputa desde lo discursivo y desde lo comunicacional a mi defendido, a Emiliano Estrada, haber salido a publicar fake news. Pero en realidad la causa no es por fake news, es por intimidación pública. El contenido de esos videos refiere, y lo dice la imputación de la fiscal, a supuestas vinculaciones de funcionarios del gobierno con organizaciones narcocriminales. Porque yo les voy a comentar una cosa. La fuente de esa información contenida en esos videos proviene de comunicados oficiales hechos por la Procuración General de la provincia de Salta, en los que se reconoció que se había requerido juicio contra el exsecretario de Seguridad de la provincia, Benjamín Cruz, por supuestas vinculaciones con organizaciones narcocriminales y por venta de influencias a miembros de organizaciones narcocriminales. Vamos al segundo punto. Esto es intimidación pública. La fiscal de ciberdelito de Salta consideró que esto, dictamen del 3 de febrero, era intimidación pública o calumnias e injurias. Acá, claramente, tenemos la revelación de la verdad del caso. Acá de lo que se trata es que tenemos un diputado nacional que está cumpliendo su obligación de denunciar vinculaciones de funcionarios del gobierno con organizaciones narcocriminales, que es su deber como funcionario público. Claro. Y tenemos un Ministerio Público Fiscal Provincial que se está subrogando como si fueran querellantes particulares en las facultades de el ofendido por el delito de calumnias e injurias, que es una cuestión que está prohibida. El Código Penal dice que la acción penal privada es titular el ofendido. Y el Código Procesal Penal de Salta dice en su artículo 5 que el Ministerio Público Fiscal es solo titular de la acción penal pública. Tiene prohibido promover la acción privada. Usted está denunciando algo grave, que se está usando el aparato judicial, o el Poder Judicial y el Ministerio Público, para callar voces políticas, eso. Exactamente, lo venimos diciendo desde el primer día. Esto es una persecución política, cosa que no es novedosa, la persecución política en la Argentina, pero se está cometiendo a través del aparato punitivo del Estado. Y eso es lo que genera inseguridad jurídica, lo que genera una sensación muy fuerte de persecución. Ustedes tengan en cuenta lo siguiente. En el decreto de Fojas 1 de esta causa entra a la Fiscalía de Ciberdelitos a las 7:45 de la mañana del día 14 de noviembre del 2024. Y ese mismo día, a las 8 de la mañana, la Fiscalía ya había hecho un dictamen. Ya había analizado todas las publicaciones de todos los perfiles de TikTok y en base a esas publicaciones hizo un encuadre jurídico penal y en base a ese encuadre jurídico penal hizo un pedido de libramiento de oficios a la empresa TikTok. Es decir, en menos de 15 minutos se hizo todo esto que te estoy contando. Allí se ve hasta qué punto se está usando el aparato punitivo del Estado para ejercer una persecución política. ¿El diputado Estrada montó esta usina, por decirlo de algún modo, con sus asesores para difundir este contenido? Bajo ningún punto de vista está probado que Emiliano Estrada haya dado órdenes a sus asesores en el Congreso para que realicen tal o cual publicación o tal o cual video en forma determinada. Acá de lo que se están agarrando es de dos confesiones de esas dos personas que bajo ningún punto de vista son elementos de prueba, ni medios de prueba. Se trata de un medio de defensa que necesita corroboración a través de otros elementos. Y hasta ahora no se nos mostró ninguna corroboración en ningún otro elemento de prueba que sea válido. ¿Por qué? Porque todos los elementos de prueba que hay en esta causa se secuestraron en el marco de procedimientos que hizo la Fiscalía de Ciberdelitos a sabiendas de que era una fiscalía incompetente. Porque la investigación empieza en diciembre, por lo que tengo entendido, usted corríjame, y la declinatoria de incompetencias en febrero. La investigación empieza en el mes de noviembre del 2024 y hacia fines de diciembre, antes de que se hiciera el primer procedimiento, el primer allanamiento en la causa,
ya había información en el contenido de la causa y en las respuestas de los informes que indicaba en forma precisa y concreta que las personas investigadas eran asesores de un diputado nacional. Entonces la primera cuestión que se tenía que investigar necesariamente es si el contenido de estas publicaciones coincidía con el discurso político del diputado. Porque el discurso político del diputado está protegido en forma operativa por el artículo 68 de la Constitución. En las declaraciones que hizo Estrada, recuerdo que hizo alusión a un discurso que de octubre o noviembre, en donde él expuso en la Cámara todo lo que también estaba diciendo esto. Pero claro, ahí tienen vos me preguntás si esto es una persecución política. El 1 de octubre del 2024, Emiliano Estrada, en su banca en el Congreso, pidió una cuestión de privilegio, donde denunció vinculación de funcionarios del gobierno de la provincia con el narcotráfico. Un mes y medio después, le inician la causa por supuesta intimidación pública y demás cosas. Entonces, hay una vinculación directa entre el armado de esta causa y la denuncia que hizo Estrada como diputado nacional en el Congreso de la Nación. Doctor, para entender un poco, en el juzgado federal se descarta la intimidación pública, pero en el juzgado provincial hay 2 condenados en juicio abreviado, 2 ex asesores de Estrada. ¿Cómo es eso? Esto es una barbaridad jurídica que no tiene precedente, es un engendro del derecho que la fiscal y el juez Cerdán hayan partido la investigación sobre un mismo hecho, dejando a los 2 supuestos autores materiales en la justicia provincial y llevando al supuesto autor mediato a otra jurisdicción. Esa otra jurisdicción, el fiscal Amad, advierte esta situación y en la audiencia del 17 de marzo el fiscal Amad pide la remisión de la causa respecto de esos 2 asesores. Y manifiesta en esa audiencia el fiscal Amad, en forma expresa, dice: yo considero que acá hay personas que en el inicio de la investigación no lo leyeron a Orson Welles, indicando de esta manera que él claramente veía que acá no hay delito de intimidación pública y que no podría haberlo jamás, y que en todo caso podría tratarse de una querella por calumnias e injurias, y que la verdad es que es motivo de sonroja que un fiscal penal esté subrogándose en las funciones de un querellante por calumnias e injurias. Ahora, lo cierto es que el fiscal Amad anunció que acá no había delito de intimidación pública, lo dijo expresamente, y pidió la causa contra los otros 2 coimputados. Entonces la justicia provincial, ya sabiendo que tenemos un fiscal que no ve delito acá, en forma maliciosa, malintencionada, perdiendo la buena fe, la objetividad, la imparcialidad, violando el principio non bis in idem, violando la doctrina de los actos propios, intenta recuperar la competencia para que no se nos escape el adversario político. Y se apuran además a cerrar una condena en juicio abreviado contra los 2 coimputados, estos 2 asesores que tenía Estrada en el Congreso. Que es una condena totalmente nula, de nulidad absoluta e insubsanable, por varios motivos. Pero el primer motivo, y el más fundamental, es que ya hay un fiscal federal, que es el fiscal natural de la causa, que anticipó su criterio en cuanto a que ese hecho por el que fueron condenados no es delito. Y una misma situación, por el principio de la lógica, no puede ser algo, no puede ser y no ser al mismo tiempo. Claro. Entonces, o es delito o no es delito. El fiscal federal considera que no. Y la justicia provincial, antes de que se la saquen la causa contra estas 2 personas, rapidito nomás le cerró una condena por juicio abreviado. Ahora, ¿cuál es la segunda causal de nulidad? Que la misma fiscal de ciberdelito y el mismo juez Cerdán reconocen que en el momento que hacen el juicio abreviado ya lo estaban investigando de vuelta a Estrada en el fuero provincial. Ellos dicen: nosotros recuperamos la investigación contra Emiliano Estrada el 1 de abril y aparentemente, pues yo no estoy notificado del juicio abreviado, aparentemente el juicio abreviado fue los primeros días de mayo. Entonces, si en mayo se hizo el juicio abreviado y Estrada ya estaba siendo investigado en la justicia provincial de nuevo, ¿por qué no se nos convocó
y no se nos citó a esa audiencia. Punto número 1. Punto número 2. El Código Procesal Penal de Salta establece en forma expresa, en 2 artículos, 511 y 423, que no se puede celebrar jamás un juicio abreviado sin el consentimiento de todos los imputados en la causa. Y en ese momento, la fiscal y el juez que estaban actuando reconocen que ya lo estaban investigando Estrada. Investigación que en ese momento además devenía completamente ilegal. ¿Por qué? Porque había un fiscal federal y una jueza federal que ya se habían declarado competentes sobre estos hechos. Eso fue el 10 de febrero. Entonces, eso fue el 10 de febrero. Entonces, era imposible que la fiscal provincial y el juez provincial empiecen nuevamente a investigarlo a Estrada y además sin notificárselo. Es decir, que estaban haciendo una investigación clandestina, una investigación completamente ilegítima, sin notificar. Nosotros estuvimos siendo investigados, mi cliente, durante 1 mes y 20 días, sin que se nos notifique que esa fiscalía estaba nuevamente investigándolo. Esto es gravísimo. Pero además, en el momento que eso ocurre, sucede lo del juicio abreviado. Y la propia fiscal dice que ya lo estaba investigando de vuelta a Estrada. Claro, entonces, tendría que ser parte de ese juicio abreviado. ¿cómo no fue convocado? Porque hay 2 normas del Código que establecen expresamente que para que se haga un juicio abreviado tiene que estar el consentimiento de todos los imputados. Entonces, ya cuando vemos que hay jueces y fiscales que están dictaminando y resolviendo en forma totalmente contraria a lo que dice la Constitución y a lo que dice el Código Procesal Penal, empieza a observarse esto de la persecución política. El prevaricato se está cometiendo contra Emiliano Estrada, porque se está violando normas explícitas de la Constitución Nacional, el artículo 68. ¿Cómo van a imputar a un diputado nacional por el contenido de su discurso político? Tarde o temprano esto se va a reconocer y se va a resolver, como pasó hace 2 días con el caso de Martín Grande. Jamás podían haberlo condenado por expresiones proferidas en su rol de diputado nacional. Y lo tuvo que reconocer la Corte de Salta, pero ¿cuánto tiempo después? Claro. ¿Y con qué costo personal? Entonces yo quiero que todos sepan, que todo el mundo sepa, que cuando todo esto que estamos planteando ahora se termine de definir, obviamente mi cliente va a demandar a todos aquellos funcionarios públicos que contrariaron normas de la Constitución Nacional, del Código Procesal Penal de Salta y del Código Procesal Penal Federal, para someterlo a esta maniobra o persecución política a través del aparato punitivo del Estado. Doctor, para que la gente entienda, porque la causa es muy compleja por la disputa de competencia, digamos, ¿no? Primero empieza la investigación, la fiscal Sofía Cornejo de ciberdelitos, se declara incompetente Pablo Cerdán, tanto por peculado como por intimidación pública. Luego el fiscal Amat toma el caso en el fuero federal y la jueza Jiménez declara la competencia total. Esas 2 resoluciones, sí, del juez Cerdán y de la jueza Jiménez, son 2 resoluciones que quedaron firmes. Y llamativamente después... Eso quiere decir que no se pueden revocar porque nadie las apeló en tiempo y nadie las puede modificar porque pasan a integrar el derecho de propiedad en sentido amplio de la persona sometida a proceso. Y no se puede, por el principio de preclusión, volver a etapas ya superadas en una causa mediante resoluciones que están firmes. No puede tener un ida y vuelta, digamos así, para decirlo coloquialmente. Ese manoseo de la ley y de la justicia, de que hoy somos competentes, mañana reconocemos que no somos competentes y pasado mañana volvemos a decir que somos competentes, es lo que nosotros estamos diciendo que evidencia que esto es una persecución política para censurar al diputado nacional y para proscribirlo. Persecución política que está surtiendo efecto. ¿Por qué? Porque están consiguiendo efectivamente amedrentar a la persona que está siendo investigada, porque ustedes imagínense el temor, la zozobra, el drama que significa para esta familia salteña que todo el aparato punitivo de la provincia de Salta esté operando de la forma en la que lo estamos denunciando.
Bueno, volviendo al tema de esta jueza, de la jueza Claudia Puertas, que después establece en una resolución del 29 de mayo declararse competente, y luego en otra nota que envía a la Fiscalía Federal dice, no se puede apelar lo que yo decido. Yo nunca he visto una cosa así. Acá quiero contestar usando las palabras que usó hoy el fiscal Carlos Martín Amad. Que una jueza provincial diga que esto es inapelable es algo que no pasaba ni en el Código de Hammurabi. Lo cito textualmente. Y además dijo que consideraba que era una barbaridad porque él pidió un informe al juzgado provincial sobre si yo como defensor había apelado la resolución del 29 de mayo de la jueza Puertas. Y le contestaron diciéndole que yo todavía no había apelado y que además no podía apelar porque consideraba la jueza que era inapelable. Entonces, antes de que yo recurra, la jueza ya tenía decidido que era inapelable, o sea que prejuzgó. Pero además de que prejuzgó, el fiscal dijo hoy, me puse a ver, como fiscal federal, si es cierto esto que decía la jueza en el Código Procesal Penal de Salta. Y determiné que no, porque el Código Procesal Penal de Salta dice que las cuestiones de competencia tienen que tener el mismo trámite que las excepciones. Y el rechazo de las excepciones expresamente es declarado apelable, con lo cual es una barbaridad y una vergüenza, dijo el fiscal federal, que me hayan contestado el oficio en estos términos, donde se ha visto que la resolución de un juez de garantía sobre competencia no pueda ser impugnada por la defensa. Eso sería inconstitucional, dijo el fiscal federal, y sería una violación del debido proceso y del derecho de defensa. Doctor, los periodistas siempre pensamos mal o tenemos dudas sobre la situación, ¿no? En general. Nos llamó mucho la atención que el juez Casanelo haya pedido el expediente, que haya pedido que se inhiba la jueza Jiménez y decimos, ¿no hubo un pedido de del kirchnerismo para brindar, si se quiere, la causa en Buenos Aires para que no se investigue? Yo te agradezco que me hagas esa pregunta porque en forma solapada y malintencionada algunos medios salieron a decir de que estaba Estrada por atrás de este pedido de Casanelo. Y eso es totalmente falso. Y te lo voy a demostrar por qué. Por dos razones. Primero, porque hoy, en la audiencia, ante el fiscal y la jueza federal, nosotros fuimos los primeros en decir que pedíamos que se rechace el pedido de Casanelo, porque desde el 24 de enero, que venimos diciendo nosotros en el Fuero Federal de Salta, de que el juez competente es el juez federal de Salta, y el fiscal competente es el fiscal federal de Salta. Punto uno. Y punto dos. ¿Quién está por atrás de Casanelo? Hay un dictamen de un fiscal federal. Ese fiscal federal, el doctor Marijuán. Y ahí es donde ya nos dejamos de sorprender. Porque este fiscal Marijuán es el que, en plena campaña para gobernador de la provincia de mi cliente, de Emiliano Estrada, estaba justo de casualidad escuchando la radio cuando un candidato también acá en Salta, el señor Paspose, menciona que Estrada tendría una empresa offshore, con cuentas offshore, con $2 millones en Inglaterra. Y justo este fiscal Marijuán, que estaba tan atento a la radio, inicia con esa noticia crímine una causa penal y lo imputa a Emiliano Estrada por esa situación. Bueno, yo les quiero contar que de esa imputación el señor Emiliano Estrada fue sobreseído, con un sobreseimiento que ya está firme y consentido, que por supuesto después ninguno de los medios del aparato comunicacional del gobierno provincial salió a difundir que mi defendido había sido sobreseído, pero fíjate vos qué casualidad que ese mismo fiscal que estaba tan atento a la radio sea el que hoy esté queriendo quedarse nuevamente con una causa contra Emiliano Estrada. Entonces todo esto demuestra que sería ridículo pensar de que quienes estamos por atrás del pedido del juez Casanelo somos nosotros. Nada menos cierto que eso. En TikTok, en las redes sociales, hubo una especie de guerra de acusaciones, e incluso con cuestiones personales, muchas de ellas sí fake news, pero da la sensación de que no se investigó todo, ¿no? Que se parcializó la investigación, porque hubo diferentes tipos de videos. Claro, porque acá en Salta parece que lo único que genera desestabilización para las instituciones democráticas son aquellas publicaciones que se refieren a funcionarios del gobierno, o que critican o denuncian el accionar de funcionarios del gobierno. Ahora, cuando las fake news
son contra opositores, no hay ningún fiscal del Ministerio Público Fiscal de Salta que investigue. ¿Y por qué te lo digo a esto? Porque en el mismo decreto de Fojas 1 de esta causa que se inicia contra Emiliano Estrada, se mencionan varios perfiles de TikTok. Son 6 perfiles de TikTok. Y en uno de esos perfiles hay videos con fake news que se refieren a Emiliano Estrada. Entonces, que se mienta de que Emiliano Estrada le pegaba a su mujer, se drogaba, de que tenía amoríos con una secretaria y todo lo demás, eso no genera, evidentemente para el Ministerio Público Fiscal de Salta, desestabilización de las instituciones democráticas, a pesar de que Estrada es diputado nacional y de que también lo eligió el pueblo. Entonces parece que acá la vara es medio distinta. Es decir, que cuando lo tocan al gobernador es como que tiembla el piso de la democracia, pero cuando tocan a un opositor, no, ahí la democracia está bien parada y afianzada. Doctor, ¿cómo sigue la causa? Porque seguimos esperando sí, de que la fiscal de ciberdelitos se pronuncie sobre el contenido de esos perfiles de TikTok que están en el decreto de Fojas 1 para decir que en esos casos también hay una desestabilización del sistema democrático y una intimidación pública que genera terror en la población. ¿qué es la intimidación pública? La intimidación pública es un delito que está previsto en el artículo 211 del Código Penal, que se refiere a casos donde personas, a través de voces de alarma o de estruendos, de bombas, generan terror o pánico en la sociedad. Pero el hecho tiene que ser real. Por eso es que el fiscal federal los manda a leer Orson Welles. Porque una comunicación, una expresión en un medio de comunicación o en una red social no puede generar ningún tipo de terror ni de pánico en nadie, porque se trata del ejercicio de la libertad de expresión. Bien. No quiero entrar mucho en cuestiones técnicas, pero como para que quede claro. En la audiencia de hoy se estableció la competencia o eso va a pasar a la Corte para que la defina. Voy a tratar de ser claro, acá hay dos contiendas de competencia. Una entre la jueza Jiménez, federal de Salta, y la jueza Puertas. Hoy en la audiencia se resolvió que si la resolución de la jueza Puertas, que fue apelada por mí, queda firme, recién en ese momento se va a elevar esa contienda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque las contiendas de competencia entre jueces federales y jueces provinciales son de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y después tenemos una contienda de competencia entre la jueza Jiménez y el juez Casanelo. Ahí se aplican 2 códigos procesales diferentes también. La jueza Jiménez rechazó el pedido de competencia del juez Casanelo. Y el Código Procesal Penal Federal, que es el que aplica a la jueza Jiménez, dice que si el juez rechaza la competencia del juez que se le está pidiendo, tiene que intervenir el Tribunal Superior al juez que rechaza, que en este caso sería la Cámara Federal de Salta. Es decir que en la contienda de competencia Jiménez-Casanelo, por aplicación del Código Federal, va a intervenir la Cámara Federal de Salta. Ahora, el juez Casanelo aplica un código distinto, que es el Código Nacional, el Código Procesal Penal de la Nación viejo. Cuando él se notifique de que la jueza Jiménez le rechazó la competencia, seguramente él va a tener por generada la contienda negativa de competencia y él mismo va a remitir la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir que estamos todavía en una situación de incertidumbre y de inseguridad jurídica total y absoluta, y ahí es donde ancla el fundamento nuestro como defensa técnica para decir: no nos pidan que vengamos a defendernos en estas condiciones. Primero establezcamos cuál va a ser el código aplicable y cuál va a ser el juez y el fiscal competente. Si bien usted marca los conceptos de la defensa de la competencia, hoy el fiscal Amad estuvo muy enojado en este aspecto, en que no se presentara el diputado Estrada, pidió el desafuero e incluso volvió a decir que lo iba a ir a buscar con la fuerza pública. No, te aclaro un par de situaciones. Sí. Tanto el fiscal Amad como yo creo que hemos defendido con absoluta vehemencia y respeto las posturas que cada uno representamos. Él hizo un pedido de desafuero al cual yo me opuse y la jueza rechazó mi oposición y hizo lugar al pedido de desafuero. Esa resolución fue apelada por mí y ya fue concedida la apelación, o sea que eso no está firme. Bien.
Y si bien es cierto que el fiscal Amat considera que el diputado Estrada tendría que haberse presentado a la audiencia, también es cierto que nosotros le hicimos saber que bajo ningún punto de vista esto es una chicana procesal. Es un dramático y desesperado expresión del ejercicio del derecho de defensa. ¿Por qué? Porque si nos sometemos a una audiencia de imputación, automáticamente queremos ejercer el derecho de declarar. Y no podemos ejercer el derecho de declarar frente a un juez que no sabemos si dentro de 2 meses, 3 o 6 va a seguir siendo el juez de la causa. Y con respecto a que va a ser buscado, llevado por la fuerza pública. Hicimos el planteo desde la defensa de que por aplicación del artículo 69 de la Constitución jamás se le puede indicar a un legislador nacional, ni a un juez federal, ni a un fiscal federal, ni a cualquier funcionario sujeto a desafuero o a jury de enjuiciamiento, que en caso de incomparecencia puede ser conducido por la fuerza pública, y la jueza federal en ese aspecto sí me hizo lugar y estableció que le iba a notificar a la oficina, porque las notificaciones no las hace la jueza, las hace la oficina judicial, de que a partir de ahora se deje de utilizar ese latiguillo, que es un cliché que utilizan en las notificaciones, de que en caso de incomparecencia se va a conducir por la fuerza pública, con lo cual efectivamente la jueza aplicó la tutela que establece el artículo 69 de la Constitución, porque bajo ningún punto de vista jamás un diputado o un senador nacional puede ser arrestado ni conducido por la fuerza pública, con la única excepción de que se ha encontrado cometiendo un delito en situación de flagrancia, cosa que en este caso no ocurre y en ningún momento se habló de eso. Desde la Fiscalía están sosteniendo la figura de peculado, la van a sostener por lo que se ve. Si separan la intimidación pública de algo, lo tienen que imputar. El peculado de trabajos y servicios implica que se utilice servicios pagados por el Estado, nacional, provincial o municipal, para beneficio propio. Ahora, en este caso, lo que la Fiscalía de Ciberdelitos de Salta y lo que el propio fiscal federal están diciendo es que, y reconociendo, es que estas dos personas eran asesores del legislador nacional y ellos reconocen haber sido incluso sus asesores en materia de prensa y comunicación. El discurso político de un legislador nacional se puede realizar, y esto ya lo tiene dicho, hay ríos de tinta escritos sobre esto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación viene diciendo hace más de 100 años que no solo se expresa en el recinto del Congreso, se expresa también en entrevistas radiales, televisivas, y hoy, en el mundo en el que vivimos hoy, se puede expresar a través de redes sociales. ¿Y qué es lo que está pasando acá en Salta? Que los medios masivos de comunicación están totalmente censurados y cooptados por la pauta publicitaria del gobierno provincial. Entonces, la crítica contra el gobierno, ¿por dónde aflora? Por las redes. Por las redes. Entonces, si cualquier diputado, senador nacional, utiliza las redes sociales para hacer conocer su discurso político o sus denuncias por hechos de corrupción que están ocurriendo en el gobierno provincial, se ha elaborado acá en Salta una gran arquitectura jurídica de Fiscalía de Ciberdelitos, Policía de Ciberdelitos y demás, para investigar periodistas, para investigar opositores, justamente para que la crítica que viene de las redes sociales no aflore. Entonces, se están utilizando los recursos del sistema penal del Estado provincial para acallar, censurar y proscribir a un legislador nacional, que es una cuestión que desde ya es delictiva y que es competencia de la justicia federal, y que tarde o temprano se va a terminar descifrando y desentrañando, como lo estamos diciendo. Pero esa arquitectura que denuncian del peculado en el caso de Estrada no está, no la ve, no existe. Más allá de que no lo va a decir, entonces tiene que determinar la justicia, pero no hay elementos. Desde el momento que el fiscal federal Amat dice acá no hay intimidación pública, si por hipótesis en algún momento se lograse probar o viniera el diputado nacional Estrada y reconociera que él dio las órdenes de que se hagan esos videos, de ninguna manera puede haber allí un peculado, sino justamente
el asesoramiento y el complemento técnico de sus asesores en materia de prensa para poder publicar su discurso político y sus denuncias, que justamente es la obligación que él tiene como diputado nacional. Entonces, jamás puede haber acá peculado de servicio. Me quedo con este concepto de proscripción. Hay elecciones ahora en octubre. Emiliano Estrada es diputado. ¿Cómo son los tiempos judiciales, digamos, ¿no? Porque parece que la causa va a avanzar o esta contienda va a seguir en tiempos electorales. ¿Y qué es lo que viene y cómo ven ustedes esa asociación que la estás marcando de política y esta cuestión judicial? Claramente acá hay una intencionalidad de ensuciar ferozmente la imagen de Emiliano Estrada para desalentarlo a participar en la política provincial, en la política nacional, y además todo esto también desalienta en general a toda la población de Salta al ejercicio de su libertad de pensamiento y de su libertad de expresión. Si Estrada va a ser candidato o no, es algo que él ya lo dirá, y además es algo que también dependerá del partido que él integra, pero desde ya que hay una reacción inmediata entre la manifestación que él tuvo el 1 de octubre del año pasado en el Congreso con el inicio de toda esta causa y de esta investigación que derivó en este proceso penal. Entonces sí, claramente hay una utilización de este proceso para influir en el futuro político de mi cliente. ¿En tu carrera como abogado has visto algo similar? Jamás. Jamás, y jamás además también he visto, me acuerdo, ya ejerciendo la profesión, que he visto causas que tuvieron gran nivel de notoriedad en nuestra provincia por situaciones en las que se investigó casos de corrupción política. Pero acá estamos hablando de videos de TikTok. Es como que a la sociedad le están tomando el pelo. Estamos utilizando energías y recursos de jueces y fiscales penales que tendrían que estar investigando homicidios culposos, homicidios dolosos, abusos sexuales, tendrían que estar investigando casos de violencia de género, pero no. Están las 24 horas del día abocados a que el señor Emiliano Estrada no pueda hablar libremente en nuestra provincia, no pueda expresar su discurso político y que no siga participando de la política. Doctor, ¿algo más que quiera decir del caso? Bueno, desde ya hacerle conocer a toda la sociedad que acá esta situación en este momento no es solo contra Emiliano Estrada, hay un modus operandi en el gobierno provincial en el que ya hemos visto 3 casos idénticos. El caso del periodista Caro, que fue imputado por calumnias e injurias y por desobediencia judicial e intimidación pública. El caso del periodista Mena Sarabia, que también por expresar contenidos contrarios a los intereses del gobierno provincial o por denunciar al gobierno provincial, también fue imputado por intimidación pública. Y el caso de Emiliano Estrada. Entonces, todo aquel que quiera hablar mal o denunciar al gobierno provincial, sepa de que hay una fiscalía especializada en ciberdelitos que interviene en todos estos casos para desalentar justamente todo tipo de crítica y todo tipo de denuncia en contra de las actividades o de las conductas que realizan funcionarios del gobierno. ¿Hay un ciberpatrullaje ahora? Eso me estaba olvidando de contarlo. Nuestra provincia, en plena pandemia, aprobó una reforma del Código Procesal Penal incorporando varias figuras relacionadas con los ciberdelitos, que fue un proyecto de ley que se hace en base a un paquete normativo que se copia de un autor de Buenos Aires que se llama Marcos Salt, ¿sí? Bueno, ese paquete fue aprobado por nuestra legislatura y llamativamente fue incumplido en esta causa. Porque ese paquete de normas dice que para que haya ciberpatrullaje, la Fiscalía tiene que pedirle autorización a un juez de garantías para hacer ese ciberpatrullaje en un caso concreto donde se estén investigando delitos concretos, por un determinado plazo, estableciendo quiénes son las personas que van a hacer el ciberpatrullaje
y con qué perfiles, con qué usuarios y con qué claves van a hacer ese ciberpatrullaje. Bueno, acá tenemos un caso en donde el decreto de Fojas 1 de la causa reconoce que hubo un ciberpatrullaje, una investigación previa que se realizó sin conocimiento y sin autorización de ningún juez de garantía. Es decir, que este gobierno tomó la iniciativa legislativa de aprobar esa ley e inmediatamente la incumplió. Y además, la reglamentación de esta ley se hizo por resolución de la Secretaría de Seguridad de la provincia de Salta, posterior, ex post facto, a que fueran realizados todos los allanamientos y los procedimientos de esta causa contra Emiliano Estrada, porque la reglamentación se aprobó en enero de este año, cuando ya se habían hecho todos los procedimientos. Entonces, si vos me preguntás si hay ciberpatrullaje acá en Salta, yo te digo, te contesto con bastante temor y zozobra, que efectivamente se está usando una división de la policía de la provincia en conjunto con esta Fiscalía Especializada para hacer inteligencia en forma irregular en contra de los ciudadanos de la provincia. Y pongo como ejemplo el caso de Estrada. ¿Por qué? Porque reconoció la Fiscalía que retomó la competencia contra Estrada el 1 de abril y durante más de 1 mes y 20 días lo investigaron sin notificarle absolutamente nada y sin informarle que habían hecho un juicio abreviado dentro de ese plazo en el que ya habían supuestamente retomado la investigación. Todo esto que te estoy contando es gravísimo y además en lo político implica un retroceso que no tiene precedentes en Salta en materia institucional. Bien. Jorge, te agradezco mucho que hayas estado aquí en el Tribuno. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y ustedes pueden seguir esta nota en las redes sociales del Tribuno, en la página web y obviamente este fin de semana en la edición impresa. Muchas gracias.